Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este tu canal Doctor Estudiante. En el video de hoy vamos a hablar acerca de anatomía del mediastino. Así que bien, comenzamos. Empezamos hablando que el mediastino es básicamente un espacio, ¿ok? Un espacio que podemos decirlo como virtual. Este espacio es el que estoy remarcando o estoy señalando en estos momentos, ¿sí? Este espacio sería lo que es el mediastino. Se encuentra ubicado dentro de la cavidad torácica y, para ser exactos, en la parte media o central de la cavidad torácica. Sí, si esta es la parte, ese es el mediastino, podemos decir que es un espacio virtual, como ya le he mencionado. ¿Qué es virtual? Que, o sea, no es que sea una estructura que la podamos tocar, que sea exactamente concreta. El mediastino es un espacio, ¿sí? Y que en este caso este espacio va a estar ubicado dentro de la caja torácica, en el centro. ¿Al costado de dónde? Al costado de los pulmones, exactamente en el centro, entre ambos pulmones, entre el derecho y el izquierdo. Sí, es un espacio virtual que básicamente se estudia ¿para qué? Para ver qué estructuras son aquellas que se encuentran en el centro de la caja torácica, al costado, entre los dos pulmones, y a este espacio se le denomina pues mediastino. ¿Sí? El mediastino va a tener límites, ¿sí? Si nos damos cuenta que esto sería todo el mediastino, ¿sí? Que está dentro de la caja torácica, vamos a tener límites. En este caso, empezamos diciendo que su límite superior, ¿sí? Si decimos que está dentro de la caja torácica empieza a partir de la primera costilla, la primera vértebra torácica, entonces su límite superior va a ser ¿cuál? Su límite anterior va a ser el opérculo del cuello, ¿sí? El opérculo del cuello, que es la entrada o el orificio que es el cual es el ingreso superior a la caja torácica. Ese sería su límite superior del mediastino, sería el opérculo del cuello. Bien. Su límite inferior, vamos a ver que su límite inferior va a ser el diafragma, ¿sí? En este caso el diafragma lo vemos relajado, en un estado de relajación. En su, en su límite lateral vamos a ver que los pulmones, pero exactamente no limita con los pulmones, sino que los pulmones, bueno, el mediastino va a limitar en su parte lateral con qué, con la pleura parietal. Si recordemos que al corazón, perdón, a los pulmones lo está envuelto por la pleura visceral, y externamente a este vamos a encontrar la pleura parietal, que tiene sus tres porciones, ¿no? Su porción mediastínica, su porción costal y su porción diafragmática. Exactamente, la porción mediastínica de la pleura parietal va a ser aquella que va a tener contacto directo pues, con el mediastino, en este caso, que es un espacio, va a ser el límite lateral. Los límites laterales del mediastino va a ser la pleura parietal. Bien. Y dentro de su límite posterior, vamos a tener que vamos a tener a la columna vertebral, ¿sí? Específicamente las vértebras torácicas. Y su límite anterior va a ser el esternón, ¿sí? Esta es una vista anterior de tórax, no lo había mencionado, esta es una vista anterior de tórax, y en este caso en un corte coronal que hemos cortado, bueno, se ve cortado lo que es parte de las costillas, en su parte anterior. También no se aprecian los cartílagos costales ni mucho menos el esternón. Entonces, ¿cuál sería su límite anterior del mediastino? Exactamente el esternón y los cartílagos costales, ¿sí? Los cartílagos costales y el esternón. Bien, eso sería en cuanto a límites del mediastino. Y es importante no olvidar pues que sus límites superior, recapitulando, sería el opérculo del cuello, su límite inferior, el diafragma, su límite lateral, la pleura parietal, su límite posterior, las vértebras torácicas, y su límite anterior, ¿cuál? El esternón y los cartílagos costales. ¿Ok? Bien, dentro de la división del mediastino, vamos a ver que básicamente el mediastino va a ser dividido en dos, ¿ok? En un mediastino superior y en un mediastino inferior. Ambos mediastinos se van a dividir pues en una línea imaginaria, ¿sí? Sabemos que ese es un corte sagital del tórax, de la caja torácica, y que pues esta es una vista lateral izquierda, y que ese es el mediastino y está dividido por una línea imaginaria. Esta línea imaginaria nace básicamente de qué? Del ángulo del esternón, y que se dirige básicamente a los cartílagos, a los discos intervertebrales de la vértebra T4 o T5. Sí, esto puede variar, pero básicamente nace del ángulo del esternón. ¿Ok?
Esta línea imaginaria que nosotros trazamos del ángulo del esternón hacia atrás es lo que divide el mediastino superior de un mediastino inferior, ¿sí? O sea, nosotros trazamos esta línea, lo que está para arriba hasta el opérculo del cuello sería el mediastino superior y de esta línea imaginaria hacia abajo sería el mediastino inferior. Pero el mediastino inferior a su vez va a tener tres partes o se va a dividir en tres mediastinos, en un mediastino anterior que es el que está en esta imagen de amarillo y que va a estar por adelante de qué? De la cavidad pericárdica que va a estar envolviendo el corazón. ¿Okay? Entonces el corazón, a su vez con su pericardio, va a ser aquel limitante de cierta forma del mediastino inferior en un mediastino anterior, en un mediastino medio, que básicamente el mediastino medio va a estar conformado por la cavidad del pericardio conteniendo al corazón, y lo que está posterior al corazón va a ser que el mediastino posterior, ¿sí? El mediastino posterior. Recordemos que esto es anterior, esto es posterior, y esta imagen es una vista lateral izquierda a través de un corte sagital. ¿Okay? Esas serían las divisiones del mediastino, no olvidar mediastino superior, mediastino inferior, y el mediastino inferior a su vez el mediastino anterior, medio y posterior. Bien, ahora vamos a ver las estructuras ya que encontramos en el mediastino, ¿sí? Recordemos que vamos a tener una línea imaginaria que va a estar, van a ser del ángulo del cuello y se va a dirigir a dónde? Hacia las vértebras, hacia los discos intervertebrales de la vértebra T4 a T5, ¿sí? Esto puede variar. Pero bueno, entonces, trazando ya lo que es la línea imaginaria que divide el mediastino superior, ¿de qué? De un mediastino inferior, y a su vez este mediastino inferior, recapitulando, tiene un mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. El medio limitado ¿por qué? O delimitado por el corazón. Bien, vamos a empezar mencionando sus estructuras, ya las estructuras que podíamos encontrar en el mediastino en general, y a su vez lo vamos a ir dividiendo en mediastino superior e inferior. ¿Ok? Vamos a empezar mencionando a la tráquea, ¿sí? La tráquea que en esta imagen la podemos apreciar a esta altura, a este nivel, y esta tráquea es aquella que se va a encontrar básicamente en el mediastino superior. ¿Ok? La tráquea encontramos ya en el mediastino superior y a nivel de la carina traqueal, si recordemos que en un video anterior en ese mismo canal hemos hablado de anatomía de la tráquea y de los bronquios, si te apetece revisar este video, pues puede darte una visita por nuestro canal. Y a nivel de la carina traqueal es en donde ya se va a encontrar la división de que no solo de los bronquios principales, sino que a su vez a nivel de la carina traqueal es en donde trazamos la línea imaginaria o es la división del mediastino superior al mediastino inferior. ¿Ok? Bien, por detrás de la tráquea, por detrás de la tráquea, vamos a encontrar al esófago, ¿sí? Acá vemos la estructura del esófago y el esófago, que a su vez, bueno, es parte del sistema digestivo, todos sabemos eso. Y este esófago va a descender del mediastino superior al mediastino posterior, ¿ok? Tanto el esófago forma parte del mediastino superior como del mediastino inferior, exactamente en su parte del mediastino posterior. ¿Por qué? Porque está detrás de la cavidad pericárdica. Bien, luego de pasar de radicarse de cierta forma en el mediastino superior y el mediastino inferior en su porción posterior, va a penetrar el diafragma, acá lo vamos a ver, va a penetrar el diafragma a través de qué estructura, a través del hiato esofágico, ¿sí? El hiato esofágico, que es un orificio en donde va a penetrar el esófago, esto es a nivel de T10. Entonces, recapitulando, básicamente el esófago forma parte tanto del mediastino superior como del mediastino inferior. Bien, si ya que hablamos del esófago, podemos mencionar que hay un nervio que pasa por delante, ¿sí? Por delante y por detrás del esófago. Ese nervio es el nervio vago, ¿ok? Sus dos porciones, su porción derecha y su porción izquierda. Vamos a decir que el nervio vago derecho va a pasar por detrás del esófago, ¿sí? Por acá, en este nivel, vamos a ver el nervio vago derecho. Y por delante vamos a ver qué pasa el nervio vago izquierdo, ¿sí? Y a su vez, ambos nervios vagos, derecho e izquierdo, van a pasar junto con el esófago por el hiato esofágico al nivel de T10, ¿sí? Bien, entonces recapitulando, el nervio vago derecho e izquierdo va a formar parte del mediastino superior e inferior y posteriormente junto con el esófago atraviesa el diafragma a través de qué estructura del hiato esofágico. Bien,
Ahora, seguimos viendo el esófago y por detrás del esófago ya vamos a encontrar en esta imagen, que esa es una vista lateral derecha, acá tenemos anterior, posterior, y esa es una vista lateral izquierda, acá vamos a ver anterior y posterior. Bien, entonces por detrás del esófago, ese sería el esófago, acá vemos cómo penetra el diafragma a nivel de T10. Bien, por detrás del esófago vamos a encontrar a la arteria aorta, en este caso es la aorta torácica, ¿sí? O también conocida como aorta descendente y que va a estar ubicada en el mediastino tanto superior y en el mediastino inferior, ¿sí? En el mediastino superior, a través del arco de la aorta, luego desciende a aorta torácica, aorta descendente, ya a nivel de la cadena traqueal, ya desciende y se convierte en aorta torácica y ya forma parte del mediastino inferior. ¿Qué mediastino exactamente? El mediastino posterior. ¿Por qué? Porque está detrás del corazón, obviamente. Bien, eh, esta aorta descendente va a atravesar el diafragma a nivel de T12 a través del hiato aórtico para convertirse en aorta abdominal, ¿ok? A nivel de T12, recordemos que el esófago atraviesa el diafragma a nivel de T10, a nivel del hiato esofágico, y a nivel de T12 la aorta torácica atraviesa el diafragma a través del hiato aórtico. Bien, entonces la aorta descendente forma parte tanto del mediastino inferior, posterior exactamente, y ya el mediastino superior ya estaría formando parte del arco de la aorta. Bien, esta aorta, a su vez, va a estar acompañada de un sistema ácigos. Bien, y el sistema ácigos lo vemos en esta imagen. Este sistema ácigos que va a ser aquel que no va a ser más que drenar la sangre venosa de las venas intercostales. Acá las vemos las venas intercostales, en este caso posteriores derechas, y que van a desembocar, como acá vemos las venas intercostales posteriores derechas, desembocan en donde en la vena ácigos, ¿sí? Y la vena ácigos, a su vez, va a desembocar en la vena cava superior. Si recordemos que derecho recibe las venas intercostales derechas reciben de la vena ácigos, las izquierdas de la vena hemigácigos, la hemigácigos desemboca en la vena ácigos y esta vena ácigos a su vez va a desembocar donde en la vena cava superior. Este resumen lo hemos hecho ¿para qué? Para verificar que la vena ácigos va a formar parte tanto del mediastino inferior y del mediastino superior. ¿Ok? ¿Por qué superior? Porque ya ese es la vena ácigos que va a formar parte ya o se une, desemboca en la sangre venosa en donde la vena cava superior, que acá vemos que forma parte del mediastino superior y a su vez ya inferior en la porción medial o media, ya que va a ingresar o va a perforar de cierta forma el corazón. ¿Ok? También recuerda que están las venas intercostales, bueno, el paquete vascular nervioso, de cierta forma intercostales, que van a formar parte tanto del mediastino superior como inferior, exactamente posterior. Bien, seguimos en el mediastino posterior y también vamos a encontrar los nervios esplácnicos, ¿sí? Son estos nervios que nosotros estamos viendo. Y estos nervios esplácnicos vamos a encontrarlos juntos con las vértebras, va a estar de cierta forma pegadas, como lo podemos apreciar, y les van a dar una inervación simpática al tórax, ¿sí? Entonces los nervios simpáticos, en este caso los nervios esplácnicos, van a formar parte tanto del mediastino superior como del mediastino inferior. Bien, en la zona del mediastino superior por delante de la tráquea vamos a encontrar a una glándula que, como todos conocemos, es una glándula que está justo por delante de la tráquea, envolviéndola de cierta forma, es la glándula tiroides. La glándula tiroides vamos a formar parte del mediastino superior. Y en esta zona que ya va a ser una zona anterior, de cierta forma, de la cavidad torácica interna, vamos a encontrar que a una glándula que en los niños es grande y forma parte del sistema linfático. Me estoy refiriendo a la glándula del timo y el timo va a pertenecer tanto al mediastino superior como va a formar parte también del mediastino inferior en su porción anterior o el mediastino anterior, ¿sí? En el mediastino anterior, básicamente, la única estructura que podríamos encontrar es el timo. Bien, ahora ya hablando del mediastino medio, pues vamos a encontrar básicamente al corazón envuelto por su pericardio y obviamente a los grandes vasos que van a pertenecer a él, ¿no? Hablamos de la vena cava superior, vena cava inferior, el tronco pulmonar, hablamos de las venas pulmonares y obviamente de la aorta. Bien, sería el corazón y sus grandes vasos que forman parte del mediastino medio, exactamente el mediastino inferior. Bien, junto con el corazón vamos a encontrar a dos nervios que vienen desde el mediastino superior
y van a penetrar, van a pasar por el mediastino medio junto con el corazón a los costados, como podemos apreciar acá, y luego van al diafragma, ¿sí? Luego penetran el diafragma. Y me estoy refiriendo a los nervios frénicos, ¿sí? Esos son los nervios frénicos que van a ser los nervios motores que van a inervar al diafragma, como lo vemos, penetran y inervan al diafragma para que se pueda contraer y relajar durante la respiración. Entonces vemos que los nervios frénicos forman parte tanto del mediastino superior y el mediastino inferior. ¿En qué parte? En su porción media. ¿Por qué? Porque están junto con el corazón. Bien. Ahora, en el mediastino superior, ya vamos a ver a este nivel, vamos a encontrar obviamente a los nervios frénicos. Y pues en el mediastino superior vamos a encontrar que vamos a encontrar unos nervios. Esa es una vista anterior y vamos a encontrar unos nervios. En este caso vamos a encontrar los nervios vagos que van a pasar junto, bueno, superior ya en la parte del cuello van a venir junto con ¿qué? Junto con la vena yugular interna, tanto derecha como izquierda, y van a venir entre esta vena yugular interna y la carótida externa. Perdón, la carótida común. Entre la vena yugular interna y la carótida común vamos a encontrar el nervio vago, ¿ok? Que estos nervios vagos van a dar un asa o van a dar su vuelta para luego ascender e inervar a las cuerdas vocales. El nervio vago izquierdo va a dar su rama recurrente, así se llama, eh, a nivel de la aorta. ¿Es ok? A nivel del arco de la aorta sería el nervio vago izquierdo. Y el nervio vago derecho va a dar su vuelta, su asa, a nivel de la arteria subclavia derecha. Bien, el nervio vago derecho, su rama o su asa lo hace un poco más arribita a nivel de la arteria subclavia derecha, mientras que el izquierdo hace su vuelta a nivel del arco de la aorta. Bien, también vamos a mencionar a los grandes vasos que vamos a encontrar en esa zona, tanto venas como arterias. Bien, que van a salir y van a ingresar del corazón. Empezamos hablando, básicamente este es el mediastino superior. A este nivel estaría la línea imaginaria. Bien, del mediastino superior vamos a encontrar, si mencionamos a las venas, vamos a encontrar a la vena cava superior, que a su vez a desembocar sangre venosa de dónde? De los troncos brachiocefálicos, tanto derecho como izquierdo, y a su vez de las venas subclavia derecha y de la vena yugular interna derecha. ¿Okay? Y de la izquierda vamos a encontrar de la misma manera el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, la vena yugular interna izquierda y la vena subclavia izquierda. Bien, esto sería parte del mediastino superior. Y de las arterias vamos a encontrar, obviamente, al arco de la aorta con sus tres ramas, ¿no? Sus tres ramas de arterias, vamos a encontrar a su arteria, a su tronco arterial brachiocefálico, que a su vez se ramifica en dos arterias, en su arteria subclavia y su arteria carótida externa, derecha obviamente. Y también a nivel izquierdo vamos a encontrar que a los dos ramas que faltan del arco de la aorta, que va a ser la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. ¿Okay? No olvidar también que a ese nivel vamos a encontrar a la arteria tiroidea inferior. Perdón, a la vena tiroidea inferior que va a desembocar pues en el tronco venoso brachiocefálico, cual el izquierdo. Bien, esos serían los grandes vasos, los vasos sanguíneos, tanto venas como arterias que encontramos en el mediastino superior. Y bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y si es que es así, regálanos tu like, comparte y síguenos en nuestras redes. Muchas gracias.